tema es el conocimiento de Dios. Amén. El conocimiento de Dios, y este es el mensaje número 11. O sea que hace 11 jueves atrás comenzamos a mirar esta serie de mensajes y dijimos que la idea de tener esta serie de mensajes, de conocer a Dios, es porque el apóstol Pablo en Atenas, lo vemos hace 8 días, dijo que él llegó allá y vio un altar al Dios no conocido. Y es impresionante, pero hay muchas iglesias que no conocen a Dios. Nosotros le conocemos muy poquito, obviamente, pero estamos aprendiendo a conocerle para no tener que estar adorando a un Dios que no conocemos. Amén. Necesitamos orar, adorar y seguir a un Dios conocido. Obviamente que, como hemos dicho, no lo vamos a conocer a plenitud, y hay cosas que no vamos a saber de Dios, van a ser una incógnita para nosotros, pero por lo menos lo que está en su palabra podemos conocerlo. Hace 8 días veíamos nosotros que Dios es un ser personal, ¿verdad? Que Él es una persona, y explorábamos que tiene intelecto, y nos quedamos ahí un poco, pero hoy quiero terminar esa parte del ser personal y quiero hablar que Dios es relacional. Sería el tema para hoy. Dios es relacional, es decir, Dios se relaciona con su creación. Dios se relaciona con la criatura, y es bien impresionante. Pero los ateos, o la gran mayoría de personas que no quieren aceptar la palabra de Dios, algunos dicen cosas como que Dios creó al mundo y como alguien crea el reloj y le da cuerda y lo pone a funcionar y no tiene nada que ver con el mundo. Hay gente que dice, sí, aceptamos que Dios existe, sí, aceptamos que Dios creó el mundo, pero se fue y lo dejó a la deriva, y por eso el caos y todo. No, hermanos, es impresionante, pero Dios tiene una relación con la creación, que la Biblia registra claramente que no solamente Jesús es creador de todas las cosas, sino sostenedor de todas las cosas. Y con relación al hombre, dice la Biblia, les quitas el hálito y dejan de ser. Dios nos sostiene de tal manera que el mismo Jesucristo dijo, cuando la gente se preocupaba por las cosas materiales, Él dijo, pero si Dios cuida a un pajarito, si Dios cuida la hierba, es impresionante, pero dice que la hierba que hoy es, y que por la tarde, la mañana es y por la tarde desaparece, Dios la viste así. Dios está pendiente de la hierba del campo que tú y yo pisamos. Dios está pendiente de los pajaritos. Todo, hermano, Dios está pendiente porque tiene relación con su creación, y mucho más con el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza, según Génesis 1:27. Entonces Dios creó al ser humano, Dios creó al hombre para tener una relación con Él. El problema es que el pecado entró en el hombre y esa relación se perdió. Pero aún así, y es lo que vamos a hablar en esta hora, porque tengo 3 puntos. El pecado afectó dicha relación, luego vamos a ver cómo Cristo restauró la relación, y luego el cristiano y la relación con Dios. Pero quiero primero, a manera de introducción, decirle que a pesar de que el hombre, por su pecado, pierde la relación con Dios, aún así dice la Biblia que Él vino a buscarnos para relacionarse con nosotros. Y vamos a ir ahí, aunque este es mi segundo punto, pero no importa. Romanos 5:8, creo que lo miremos. En Romanos 5:8, miren lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, aún estando en el pecado, aún estando en una relación quebrantada con Dios, porque recuerde que Dios es un ser tan santo, tan puro, más adelante lo vamos a ver, que Dios detesta el pecado, odia el pecado, y por ahí obviamente pues al pecador, porque no puede ser que odie solo al pecado y no al pecador. Entonces dice que siendo aún pecadores, a pesar de eso, Cristo murió por nosotros. Pero mira lo que sigue diciendo: mucho más estando ya justificados en su sangre. Habíamos aprendido qué es en su sangre, ¿no? Bueno, ahí lo dice: por Él seremos salvos. ¿Qué es en su sangre? En su muerte. Siendo justificados en su sangre, y dejamos claro lo que es la justificación para que no entremos en ideas por allá raras. Es una declaración legal. ¿Amén? Declaración legal. Dios no te hace justo a ti, Dios te declara justo.
Y eso tenemos que entenderlo claramente. Eso ya está claro acá. Entonces, siendo justificados en su sangre, o sea, por su muerte, por él seremos salvos de la ira. Ahora, note la expresión, por él que seremos salvos de la ira. ¿Por qué seremos salvos de la ira? Porque recuerde que cuando Dios viene, por segunda vez Jesús viene airado. Y la ira viene a derramarla sobre todos los impíos que están en la ira. Nosotros, como ya no somos impíos, somos creyentes, ya el Señor nos ha librado de la ira, pero dice seremos salvos de la ira. Por eso hay una palabra aquí que hay que acuñar, y usted lo sabe, nosotros somos salvos ya, nosotros estamos siendo salvos ya, y nosotros seremos salvos. Eso implica la salvación. Y yo me gusta hablar de esa manera, y por eso tenemos ahí el ordo salutis, para que usted entienda, nosotros fuimos salvos ya, ¿hasta dónde? Hasta la justificación. Pero estamos siendo salvos en santificación y perseverancia, y vamos a ser salvos en la glorificación. Amén. Eso la Biblia lo dice. Por eso dice aquí que en él seremos salvos, o sea, como algo hacia el futuro. Pero luego dice, porque si siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros? Enemigos. A la gente no le gusta, pero una persona que no es regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. El pecado produce enemistad. Pero entonces Pablo ahora le está hablando a creyentes, porque si siendo enemigos, o sea, éramos enemigos, fuimos reconciliados, y aquí está el punto que quería tocar, de cómo Dios, a pesar del pecado, restablece la relación. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo mismo arriba, en su sangre, o sea, por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Otra vez futuro, salvación futura, seremos salvos por su vida, indicando que hay una salvación futura, y obviamente se refiere a la glorificación de nuestros cuerpos. Entonces la Biblia, podemos decir que es un registro de la obra de Dios, que busca a hombres pecadores y procura restaurar su relación con Él. Usted puede ver eso desde el mismo Génesis, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo único que uno puede ver es Dios buscando al hombre y tocándole el hijo. Como dice el pastor que le gusta escuchar, despabilémonos y busquemos a Dios. Entonces Dios siempre ha tenido trato con el hombre, obviamente a través de personas, y les ha dado la palabra para que la gente reaccione, reconozca su estado de pecado y pueda entonces arrepentirse de ese pecado y buscar a Dios, porque es la única manera de poder tener una relación con Dios. Bueno, eso es la introducción de lo que vamos a hablar en esta hora. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo el pecado afectó esa relación. Estamos hablando de que Dios es relacional. Quiere decir que Dios quiere tener una comunión con la creación, especialmente con el hombre. Dios quiere tratar personalmente con las personas, y mucho más relacional que nosotros, ¿no? Es increíble, o es imposible, digámoslo, o cómo sería que una pareja no hablaran en el día. Que una familia que vivan bajo el mismo techo y ni se conversen, ¿verdad? A veces ha pasado, puede ser que yo me enoje con mi esposa, vaya conmigo, con una de mis hijas, y como que esa comunión allí se frustra un poco, ¿verdad? Entonces no hay comunión y es algo feo. Ahora usted se imagina estar así con Dios, sabiendo que Él es el creador, Él es el dador de la vida, Él fue el que nos dio la vida a nosotros, y estar así. Pero sabe, el hombre por su pecado se embotó y se acostumbró a vivir así. El hombre no tiene relación con Dios, es impresionante. Es como decir que usted no puede tener relación con su cónyuge, con sus hijos, en la empresa. ¿Qué tal usted llegar a trabajar y pues no tener relación con ninguno allí? Pero la gente vive así con Dios, o sea, no tiene relación con Dios y no les importa, porque están ciegos, sordos, mudos. Mejor dicho, están muertos en su pecado, y a eso se debe de que no les importa. El pecado afectó entonces dicha relación. Quiero que miremos Génesis capítulo 3, solamente para, no vamos a hablar del pecado en sí, todo su esplendor, pero vamos a mirar algunas cositas de cómo se afectó esa relación. Bueno, Génesis 3 nos habla del pecado, cómo entró el pecado en el hombre, pero miremos específicamente el versículo 7. Dice, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido en el huerto, entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, es la palabra, conocieron que estaban desnudos. Recuerda que yo le dije que en el 2.25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, Adán y Eva estaban desnudos
y no se avergonzaban. Pero acá el verso 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Eso fue lo que hizo el pecado, y conocieron entonces que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, el hombre comenzó a tapar su desnudez, comenzó a tapar su vergüenza, como lo hace hoy día con la religión. La religión solamente es una manera de procurar tapar su vergüenza. Pero luego dice el verso 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Escuche que ellos estaban acostumbrados a oír la voz de Dios, pero ahora la están oyendo desde otro punto de vista, porque ellos ya están en una desnudez. Entonces dice que cuando oyen la voz de Dios que se pasea en el huerto al aire del día, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Note cómo, ¿por qué se esconden? Ahora se están escondiendo. ¿Dónde está esa relación que tenían con Dios? Ahora hay vergüenza, ahora hay temor, ahora quieren huir de Dios. Entonces, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? O sea, yo no te dejé en esa condición de miedo. Yo no te dejé en esa condición de huir, de vergüenza. ¿Dónde estás? Ahora note lo que el hombre responde. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasa? Pero tuve miedo. Él nunca había tenido miedo, pero ahora experimentó el miedo, porque estaba desnudo. O sea que el miedo viene por una desnudez, y por eso se escondió. Como alguien dijo, y es que, ¿y por qué se vio la desnudez? Porque a él lo cubría la gloria de Dios. ¿No? Romanos 3:23, ¿qué dice? Que el pecado, por cuanto todos pecaron, ¿qué? Están destituidos de la gloria de Dios. El pecado destituyó, o sea que el hombre allá tenía la gloria de Dios, estaba con ellos, pero cuando pecaron, la gloria de Dios se va, y ellos quedan sin la gloria, y por eso quedan desnudos, y se sienten avergonzados. Se les abrieron los ojos, era lo que Satanás quería. Entonces llega y dice acá, verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Note el versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, porque antes tú estabas desnudo, pero tú no te percatabas de esa desnudez. Pero alguien te enseñó. ¿Quién te enseñó? Ahora el mismo Señor contesta: has comido el árbol de que te mandé no comieses. En otras palabras, pecaste. Lo único que pudo descubrir la desnudez tuya para que te vieras así, te escondieras de mí, es el pecado. Es lo único. ¿Y qué fue el pecado? Que te dio una orden y la desobedeciste. Ese fue el pecado. Recuerde que en teología aprendemos que Adán estaba en prueba. Aunque él es nuestro representante, fue nuestro representante, pero él estaba en una prueba. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Ahí mismo lo vamos a ver. Entonces, cuando el pecado entra en Adán, esa relación se daña. Pero mire cómo se daña, porque ahora es Dios el que tiene que tomar unos correctivos. O sea que el pecado de Adán afectó la relación con Dios. Voy a leerle estos versículos, Génesis 3, pero ahora del 21. Mire la gravedad. Dice el 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Recuerde que Dios es trino, una trinidad, y está hablando en trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí está: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, o del paraíso, para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero ahora note: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Imagínense, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No notó que antes el árbol de la vida estaba ahí y no era guardado? La gran pregunta que siempre nos hemos hecho: ¿y qué hubiera pasado si el hombre hubiera comido del árbol de la vida? Pues en el plan de Dios estaba que así no fuera, porque entonces no hubiéramos conocido a Jesús, ni la salvación, ni nada de esto acá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Dios tenía todo planeado, decretado, determinado, y Dios había decretado la caída del hombre, por supuesto, como nosotros aquí lo hemos estudiado varias veces. Pero cuando se pierde esa relación, cuando se afecta esa relación con Dios, Dios obra, Dios los expulsa del paraíso, y Dios
obra su justicia al expulsarlos del paraíso. Vamos a mirar entonces cómo Él logró su justicia y la evidencia entonces en dos maneras. Vamos a mirar. Lo primero que vemos acá es que cuando el hombre es expulsado del paraíso, Dios aplica la justicia, pero aplica la misericordia. Vamos a ver cuál es la justicia que Él aplica. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que sabe el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, el árbol de la vida no le fue prohibido cuando Él estaba. Escucha, Adán y Eva no eran perfectos. Adán y Eva eran buenos, fueron creados buenos, no tenían pecado, pero estaban en una prueba. Ellos no eran perfectos, pero ellos podían llegar a la perfección y llegar a la eternidad si hubieran comido del árbol de la vida. Pero al no comer del árbol de la vida, entonces ahora en ellos hay una imperfección, en ellos ahora entra el pecado, y por eso Dios tiene que decir ahora, lo vamos a sacar del huerto, porque no vaya a ser que alargue su mano y coma el árbol de la vida. Ahora, mire la justicia de Dios. La justicia de Dios está en que Él lo expulsa del paraíso para salvaguardar el árbol de la vida por una razón. Imagínese usted que si ahora Adán y Eva en pecado, ya ahora van a comer del árbol de la vida, ¿qué hubiera pasado? Se condenan eternamente. La raza humana se condena. Total, no hay manera de restaurar la raza humana. Por eso el Señor tiene justicia y tiene una misericordia. Entonces dice el 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar, y esta es la clave, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces cada vez que Adán y Eva querían entrar al árbol otra vez, cuando comenzaron a labrar la tierra, y caramba, pero esto está muy duro, esta tierra no nos da, ¿por qué no tratamos de...? Pero es que estábamos en el huerto, tratemos de entrar. Allá estaban los serafines, querubines con la espada desenvainada. Venga, meta y le volamos la cabeza, de alguna manera. ¿Y para qué? Para salvaguardar el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Nosotros entendemos que es Jesucristo, y estaba guardado obviamente para nosotros. Pero ¿cómo le aplicó la misericordia? Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre. Note que a pesar de que el hombre quebranta la relación con Dios, y una manera es que Dios lo echa del paraíso, pero aún así mire la misericordia de Dios, cómo se ve, que dice el verso 21: y Jehová Dios hizo al hombre. Recuerde que están desnudos, pero Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos están desnudos. ¿Y qué agarran ellos? Unas ramas, unas hojas verdes, hojas grandes, y se las ponen obviamente, pero cuando sale el sol se secan. ¿Viste? Otra vez, ¡ay! Entonces, yo no sé quién decía a quién, pero se le deja vergüenza a él, le está viendo la desnudez. Qué vergüenza, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios dice, aquí la única manera es cubrirlos, y note que el cubrimiento lo hace Dios. Y ahí es donde podemos ver nosotros la gracia y la misericordia de Dios. Y ahí usted puede ver el primer sacrificio. Habíamos visto nosotros que, hermanos, recuerde que antes de Génesis 3, ¿cómo era el hombre? Él no era carnívoro, él era vegetariano. No había muerte, hasta Génesis 3 no había muerte. Por eso creemos que los animales no se comían entre sí. El hombre no se le había ordenado matar animales para comer, eran vegetarianos. Pero cuando entra el pecado, recuerde que la Biblia dice que con el pecado entró la muerte. Y esa es la razón por la cual ahora vemos el primer muerto, que se cree que es un cordero, se cree que es una oveja, porque no dice el animal, pero dice que los vistió de pieles, dice que túnicas de pieles. Entonces, para poder sacar una pienimoca, si yo se la fuera a arrancar, tuvo que asesinar a un animal, y fue el primer sacrificio para enseñarle. Y yo estoy convencido que Adán y Eva veían el sacrificio, y desde ahí les estaba enseñando ya el Señor: mira, tu pecado, tu error, que pierdes conmigo la relación para poder ser restaurada, para poder usted comenzar a cubrirse, necesita de un sacrificio. Es decir, alguien tiene que morir por ti. Tu pecado es tan grave que este inocente, que este animal inocente, lo asesino, le derramo sangre, le quito la piel y te cubro.
Y eso nos está tipificando ya el futuro sacrificio de Jesucristo. Que esa era la única manera para poder que el hombre restaurara su relación con Dios. Eso es lo que más o menos podemos ver ahí, pero obviamente que es parte de la gracia de Dios. Ahora, como lo dije, el pecado afectó esa relación y Dios sigue en la misma tónica, digámoslo de esa manera, de no permitir acceso al paraíso, de no permitir que el hombre se acerque a Dios, a menos que el hombre tome una decisión, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Pero antes de entrar en mi segundo punto, vamos a mirar Isaías 59. Este versículo a mí siempre me ha impactado. Isaías 59, como Dios, a pesar del pecado, a pesar de que Dios nos involucra con el pecado, a pesar de que Dios aborrece el pecado, pero aún así Dios da la oportunidad. Mire lo que dice Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Usted no puede ver que Dios esté acortando la mano para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea que Dios quiere salvar con su mano, y Dios quiere oír la oración del pueblo en su gemir, pero, ahí está el pero vuestras iniquidades o vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y escuche, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se imaginan? ¿Por qué entonces Dios se hace como el sordo? ¿Por qué entonces Dios como que esconde su mano y no quiere bendecir de alguna manera? Aunque dice que Él quiere hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Por el pecado del hombre. Mientras el hombre permanezca en su pecado. ¿Y cuál es el pecado del hombre? En términos general es vivir a espaldas de Dios. En términos general el pecado es caminar fuera de Dios. Por eso el Señor lo llama a una reconciliación. Y el Evangelio es eso, reconciliados con Dios. Recuerda el apóstol Pablo diciéndole, reconciliados con Dios, y nos encargó el ministerio de la reconciliación, donde tenemos que ir y hablarle a la gente y decirle, reconcíliese con Dios. Pero es que la gente no se quiere reconciliar con Dios, porque la reconciliación con Dios tiene dos elementos, fe y arrepentimiento. Pero el hombre cree que se puede reconciliar con Dios sin arrepentirse de su pecado. O sea, el hombre no quiere entender que el pecado es grave, el hombre no quiere entender que él está enemistado con Dios, que él está en una condición donde ha perdido la relación con Dios. El hombre sigue pensando que él, viviendo su pecado, puede decir papito Dios, y él lo oye. No, eso es un error, eso es mentira. Hasta que el hombre no se reconcilie con Dios, hasta que el hombre no tome la decisión primero de entender que está en pecado, de que ese pecado hace división entre Dios y él, hasta que él no quiera arrepentirse de ese pecado, que sería un dolor por el pecado y un abandono de ese pecado, y tener fe y agarrarse de la obra de Cristo, entonces Dios no va a obrar en él. El pecado afectó esa relación. Ahora vamos a ver cómo Cristo restaura dicha relación. Y hay muchos pasajes, pero yo quiero tomar un pasaje. Decía Jonathan esta tarde que hablaba con él de este pasaje, que a mí siempre me ha impactado. Es impresionante porque aquí podemos ver cómo, a pesar del pecado del hombre, Dios viene en busca de él. Vamos a ir a Lucas 19. Lucas 19. Verso 1. Lucas 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y aquí quiero ir explicándole para no volver ahora al pasaje, un varón llamado Zaqueo. ¿Quién era este Zaqueo? Dice que él era jefe de los publicanos y rico. Aquí hay que decir algo, publicanos, se le llamaba a los publicanos a los que cobraban los impuestos. Eran judíos que se habían vendido a Roma y le cobraban los impuestos a los mismos judíos, a sus mismos compatriotas para Roma. Pero Roma le había dicho a estos publicanos, cobren y de ahí ustedes se pagan. Grave, porque no tenían un sueldo asignado, sino que era comisión. Entonces ellos cobraban a sus compatriotas un puesto muy alto y digamos que la mitad de ese impuesto se la pasaban a Roma, así que usted puede ver cómo se enriquecían. Pero algo más dice el texto, que este Zaqueo no solamente era publicano, sino que era jefe de los publicanos. ¿Y era qué? Rico. ¿Por qué? Había robado muchísimo.
Como hoy día, ¿no? Impuestos por aquí, impuestos por allá. ¿Y dónde están esos impuestos? Todo eso se queda allá lamentablemente en los gobernantes nuestros, a los que nosotros mismos elegimos. Qué pesado, ¿no? Bueno, este era Zaqueo. Entonces dice que Zaqueo, y aquí comienza a llamarme la atención, porque Zaqueo dice que es un publicano, y más adelante vamos a ver que un publicano, yo digo que un pecador era de lo peor que había en el pueblo. Entonces dice acá que procuraba ver quién era Jesús. Ahí ya me llama la atención, porque Dios está preparando el corazón de Zaqueo, porque dice que él procuraba ver quién era Jesús, porque recuerda que Jesús pasaba por Jericó, que era la ciudad de Zaqueo. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, corriendo delante subió a un árbol. Escuchen, esto nos muestra el interés que tiene. Ahora dice que corriendo. Entonces yo ya estoy viendo, caramba, como que uno puede decir, uy, yo digo, Señor, ojalá me dé un Zaqueo por ahí, que esté listo para le predique el evangelio, él quiera saber más quién es Jesús y quiera correr. Y dice que se subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Por aquí lo cojo, digo. ¿Quién es ese Jesús? Yo quiero saber quién es Jesús. Y si la única manera hay mucha gente, me es imposible, y además soy pequeño, ya sé, ahí hay un árbol y para allá va. Él va a pasar por ahí, por esa es la calle principal, se subió al árbol. No solamente él, hermano, ese árbol estaba lleno de gente. Y él era pequeño y se había subido por allá. Pero miren lo interesante. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Esto es impresionante. Digo, ¿cómo así? Pasa el Señor por ahí. Recuerde que ese es Jericó. Él aparentemente no sabe nada de lo que está pasando. O sea, hablemos de la humanidad de Jesús. No sabe nada de lo que está pasando. Pero en la provisión de Dios, en la providencia de Dios, perdón, y en el hecho de que él era una persona que Dios estaba preparando para la salvación, dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y uno puede pensar hasta ahí, había mucha gente, dice que le vio, o sea que se centró en Zaqueo. Comenzó a mirar a Zaqueo, y todavía le dice, Zaqueo, yo creo que él dice, ¿este dónde sale mi nombre? Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poses en tu casa. Él le dice, yo no voy a seguir hasta que no entremos a la casa. ¿Usted se imagina todo eso? Ahora, no vaya a pensar que Jesús entró a la casa, como algunos ya van a decir por ahí, que porque tenía plata y pronto para que le diera una ofrenda. No, no, señores, estaba en el plan de Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Note que Zaqueo le recibe gozoso. Hermano, qué precioso encontrar un corazón dispuesto para Dios. Le recibe gozoso. Pero ahora note acá el verso 7. Al ver esto todos murmuraban, y aquí es donde quería entrar. ¿Por qué murmuraban? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es como decir que alguien vea al pastor entrar a la casa de la prostituta o a la casa del marihuanero, qué sé yo. Bueno, usted puede pensar en alguien más bajo, a la casa del borracho, qué sé yo. Pero entonces dice que él entra allá y la gente inmediatamente dice, pero ¿cómo es posible que Jesús entre a morar ahora en la casa de un hombre pecador? Él es pecador. Y entonces los que decían que era, una buena pregunta, ¿no? Los que decían que él era pecador, entonces ellos ¿qué eran? Ahora atérrese del otro que le voy a mostrar ahora. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Dios no nos relata aquí todo lo que pasó, pero aquí nos muestra pues el fruto. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué? Un avaro que se había enriquecido sacándole plata a los otros, ahora dice que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y que si en algo he defraudado a algunos se le devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que estaba mostrando esto? Que él verdaderamente se arrepintió, que verdaderamente el evangelio había llegado a su vida, que él se había arrepentido, y ahí está mostrando evidencia cuando él está retribuyendo entonces de sus actos malos. Entonces Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Jesucristo ha venido a la casa de Zaqueo, pero Jesucristo ha venido a la vida de Zaqueo. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, y ojo lo que le voy a decir acá, por cuanto él también es hijo de Abraham, lo que está, recuerde que Gálatas está diciendo que la simiente de Abraham es Cristo, y que en Cristo somos bendecidos todos los creyentes, de tal manera que los creyentes son hijos de Abraham. Pero hay otro texto que dice que no todos los descendientes de Abraham son israelitas, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Recuerde que hay dos hijos de Abraham,
el Israel étnico, ahora, esos son hijos de Abraham, en la etnia, como pueblo, como nación, son hijos de Abraham, pero no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham espiritualmente. Los únicos hijos de Abraham espiritualmente somos los cristianos, sea judíos o sea gentiles, pero los judíos y gentiles, a ser cristianos, a ser creyentes, nosotros somos hijos de Abraham porque hay un solo pueblo, se llama el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Nosotros no somos como la mayoría de los cristianos hoy día por ahí, que están mirando a Israel y que están diciendo que Dios tiene dos pueblos, que tiene a Israel por un lado y que la iglesia por otro lado. No, hermanos, eso es una mala interpretación de las escrituras. Recuerda que nosotros manejamos la teología pactual, y la teología pactual entendemos que Dios tiene un solo pueblo, que trató con Israel obviamente, más que todo en el Antiguo Testamento y con algunos gentiles también, pero en el nuevo pacto ahora el Señor, su iglesia, su pueblo son los creyentes, sean judíos o sean gentiles. Amén. Ese es el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Entonces, en ese sentido es que podemos entender que este Zaqueo, que él dice, él también es hijo de Abraham en el espíritu, bueno, doblemente, de descendencia, pero sobre todo es el espíritu. Pero este es el texto que quería llegar, porque el Hijo del Hombre, y refiriéndose obviamente a ese episodio, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Zaqueo. ¿Y el Señor vino a qué? A buscarlo. Esa es la razón por la cual uno puede ver cómo el Señor va y ahora está subido. Dios preparó, el Espíritu de Dios prepara a Zaqueo, y ahora usted puede entender todo lo que estaba pasando hasta que terminan en la casa y hay una conversión. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a Zaqueo que se había perdido. Así el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti y a buscarme a mí que me había perdido. No a todos. Él no vino a buscarlos a todos. Vino a buscar a los que se habían perdido, que Él había de antemano destinado salvar. Usted entiende muy bien esa parte. El otro texto que quiero que lo miremos, que es muy parecido, y es para entrar a decirle que la restauración, entonces, para tener una relación con Dios, porque se había perdido por el pecado, requiere de arrepentimiento y de fe. Aquí vimos, obviamente, el arrepentimiento, no porque la Biblia diga que se arrepintió, usted no ve que diga que se arrepintió, pero está mostrando, está evidenciando de que Él está evidenciando por su frutos de arrepentimiento, como diría Juan el Bautista acá, cuando él reparte la mitad de sus bienes, lo da a los pobres y devuelve 4 veces, restituye lo que había robado. El otro está en el mismo Lucas, pero 15, usted lo conoce muy bien, pero leámoslo del 1 al 7. 15, Lucas 15, es muy parecido, pero distinto obviamente. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ahora usted ve acá, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero ahora hay un grupo que se llama pecadores y los mismos publicanos. Pero ahora dice que están los fariseos y los escribas. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Otra vez, ahora ya entendemos quiénes son. Los publicanos y los pecadores están diciendo que Jesús come con los pecadores. ¿Y ellos qué son entonces? Mi gran pregunta. ¿Qué se creían los publicanos y los pecadores? ¿Qué escribas? ¿Que no eran pecadores? Yo quiero que piensen en eso, porque al final hay una palabra que hay que interpretarla con este mismo versículo. Recuerde, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién se consideraba pecador? Aquellos que se les veía el pecado. Pero como los fariseos y los escribas y aún los saduceos eran expertos en camuflarse, entonces ellos se creían muy justos. Entonces ellos dicen, ¿cómo es posible que Jesús coma con publicanos y pecadores? Entonces viene el verso 3, entonces él le refirió esta parábola diciendo, para con la parábola, no solamente esa, la otra, la de la moneda y la del hijo pródigo, contestan el versículo. Cuando usted lee Lucas 15, tiene que concentrarse en el versículo 1 y 2, y cuando usted lee las 3 parábolas siguientes, 10 ovejas, ¿cómo es? No, sí, comienza por 100 ovejas, 10 monedas y un hijo pródigo. Es para contestar a estos 2 versículos. Cuando uno tiene eso en mente, hace una buena interpretación de este texto. Entonces, pensemos, ¿cuál es la clave de esto acá? Versículos 1 y 2. Jesús se acercaba y comía con publicanos, y se acercaba a los publicanos y los pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿cómo es posible que
se acerque a los publicanos y a los pecadores y coma con ellos. Entonces le refirió esta parábola y las que sigue diciendo: ¿qué hombre de vosotros? ¿A quién está contestando? A los fariseos y a los escribas que murmuraban. ¿Qué hombre de vosotros, les dice, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras ellas, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, ¿hay alguno de ustedes que no haga eso? Obviamente van a contestar que sí. Y luego dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué hombre de ustedes no hace eso? De otra palabra, la razón por la cual yo estoy con los publicanos y los pecadores es como cuando a ustedes se les pide una oveja y van y la buscan y la encuentran. Pero mira el verso 7: os digo, esta es la aplicación, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pregunto: ¿quién es aquí el pecador que se arrepiente? Los publicanos y los pecadores. ¿Quién es el justo que no necesita arrepentirse? Los fariseos y los escribas. ¿Ve cómo la Biblia ella misma se interpreta? Lo que el Señor está diciéndole con esto es: el problema con ustedes es que ustedes no se creen pecadores. El problema con ustedes, fariseos, el problema con ustedes, escribas, y la mayoría de los judíos, es que no se creen pecadores. Ustedes se creen justos porque tienen una maldita religión. Sí, así es. La mayoría de la gente hoy día, aunque tiene iglesia, pero no se arrepienten porque tienen una religión y creen que esa religión les va a salvar. Y están ellos ahí, y entonces comienzan a mirar, y fariseos, hipócritas, porque ellos están podridos por dentro, pero se muestran por fuera. Tienen todas sus maldades internas, pero por fuera se muestran justos hacia los hombres. Jesús les dijo en el Sermón del Monte. Entonces ahora les dice: bueno, les voy a decir cuál es el problema, porque es que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y es muy parecido cuando él encuentra a una oveja y la trae en sus hombros y la saca. Ese es parecido al arrepentimiento. Por eso las tres, luego la moneda perdida, luego el hijo pródigo nos responde lo mismo. Y luego dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero uno no puede decir acá: ay, es que el Señor está hablando de que hay justos y entonces los justos ya no necesitan arrepentirse. Dígame, ¿dónde hay un justo? Muéstremelo. El mismo Jesucristo, tanto el Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús dijo: ¿por qué me llaman bueno? Bueno, no hay ninguno, solo Dios. Y Pablo y David, hasta aquí está la saciedad. Ahora que estamos viendo la depravación total del hombre, nos hemos dado cuenta que no hay justo ni siquiera uno. Es más, ni siquiera usted es justo ahora, que es salvo. Usted tiene una imputación de justicia, pero usted no es justo. Ni yo soy justo, yo tengo una imputación de justicia. Recuerde que el único justo es Jesucristo, y recuerde que la salvación implica doble imputación, que es que mi pecado se imputó a Jesús, pero que la justicia de Jesús se imputó a mí. De tal manera que cuando el Señor me ve a mí, no me ve, ves a Cristo, ve la justicia de Cristo que está imputada en mí. Pero cuando si esa justicia se quitara, si la justicia de Cristo se quitara de mí, ¿qué vería Dios? Mi pecado. Porque a mí solamente, y a ti solamente nos cubre un manto de justicia, dice Apocalipsis. Pero que se le quite ese manto, usted queda en el peor de los pecadores. Así que no hay justo. Entonces el Señor dice acá: no es como algunos, porque aquí hay gente que ha tomado esto. Yo recuerdo los de Cristina y Gracia que tomaban esto. Se da cuenta que un justo no necesita arrepentirse, y por eso ellos no se arrepentían y vivían como el diablo. Santo Cristo. ¿Sabe cuándo usted no necesita arrepentirse? El día que no peque. Y si usted no pecó hoy, no necesita arrepentirse. Pero si usted pecó hoy, usted necesita arrepentirse. No arrepentimiento para salvación. Pero recuerde que ese es uno solo: arrepentimiento para una comunión con Dios. Porque es lo mismo, pecado, yo aquí lo he dicho y tengo que repetirlo otra vez: antes de usted venir a la regeneración, usted tiene un pecado donde no tiene relación con Dios, estaba muerto en pecado y iba al infierno. Ahora que está en Cristo, usted todavía tiene una naturaleza pecaminosa. El domingo voy a hablar de eso, Romanos capítulo 7. Usted todavía tiene una naturaleza pecaminosa que al usted pecar y al yo pecar, perdemos nuestra comunión con Dios. No la relación, pero sí la comunión. Y si no nos arrepentimos, ¿y qué es arrepentirse? Señor, perdóname por este pecado, Dios, el cual hoy cometí. Me arrepiento, es que lo abandono. Ayúdame a salir de esto. Y Él progresivamente lo va llevando
más a la victoria. Y la restauración, obviamente estamos hablando de Cristo restaura esa relación con Dios. Colosenses 1:19, vamos a mirar allá. Entonces, este texto lo usé para decir que no hay restauración, hermano, con Dios si no hay un genuino arrepentimiento. Debe haber un genuino arrepentimiento y obviamente está la fe. Recuerde que la conversión es una cara con dos monedas. ¿Cuáles son las dos caras? Fe y arrepentimiento. Pero vamos a mirar este texto rápido, Colosenses 1:19. Note aquí. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Está hablando de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Dice que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar, aquí está la palabra que quería tocar, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esta es la muerte de Cristo, haciendo la paz mediante la muerte de Cristo. O sea que Dios en Cristo reconcilió todas las cosas. 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Cómo éramos nosotros? Extraños delante de Dios. Éramos enemigos en nuestra mente por nuestros pensamientos. Hacíamos malas obras porque lo que pensamos eso terminamos haciendo. Dice que ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué nos reconcilió? Para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Aquí hay un problema serio. Él nos reconcilió, ¿verdad? En Cristo Jesús hemos sido reconciliados. O sea que esa relación que se había perdido por el pecado ahora es recuperada. Pero entonces dice este verso que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos. Yo no sé si usted entiende la palabra santos. Entonces aquí está claro. Y sin mancha, irreprensible delante de él. Dígame, hermano, ¿alguien puede estar santo y sin mancha irreprensible delante de él si se tratara de nuestra condición aquí abajo? Nunca. Entonces, ¿a qué se refiere? Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Obviamente está hablando de la justificación, no hay otra forma de entender eso. En la justificación, el Señor allí nos declara santos, en la justificación nos declara sin mancha y nos declara irreprensibles. Pero aquí está, ¿cómo es esto? Si es que en verdad permanecéis fundados firmes en la fe. Así que Pablo no se queda solamente con eso, sino que ahora dice, ¿cuál es la evidencia? Que ustedes permanecen firmes en la fe. Que ustedes permanecen fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que, ¿cómo yo sé que el Señor me ha justificado, me va a presentar delante del santo sin mancha e irreprensible? Porque yo permanezco fundado firme en la fe y sin moverme. Así que aquellas personas que hoy día sí, mañana no, uno puede fácilmente dudar. Tenemos 5 minutos para el último punto. Entonces, Dios es relacional. Número 1, el pecado afectó esa relación. Número 2, Cristo restauró dicha relación. Y número 3, el cristiano y la relación con Dios. El cristiano y la relación con Dios. Ahora, esta relación restaurada no debe ser rota. Solo el pecado en el creyente puede hacer que esa comunión con Dios se obstaculice. Hay una relación que fue restaurada, pero hay una comunión que puede ser quebrantada o que puede ser obstaculizada. ¿Y cómo va a ser obstaculizada? Otra vez por nuestro pecado. El pecado del creyente obstaculiza la comunión con Dios. Y por eso el apóstol Pablo, vamos a ir allá, en 2 de Corintios capítulo 6, mire lo que nos dice. 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. Oh, santo Dios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora vamos a entender, porque a la gente siempre que nota yugo desigual piensa en el matrimonio. Aquí no está hablando del matrimonio para nada. Se puede aplicar este al matrimonio, sí, pero no está hablando del matrimonio. O muéstrame dónde está hablando del matrimonio en su contexto. No os unáis en yugo desigual con quienes, con los incrédulos. El creyente no se debe unir con los incrédulos. Y luego viene, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia
sería el creyente, la injusticia, el incrédulo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? La luz, el creyente, ¿no? Las tinieblas, el incrédulo. ¿Qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿Qué concordia, qué relación, qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahí lo termina de aclarar. O sea, ¿hay alguna relación? ¿Puede haber comunión entre el incrédulo y el creyente? Claro que a muchos nos parece que no. Tranquilo, yo le aclaro algo el punto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y cuál es el templo de Dios? Nosotros, la iglesia. Porque vosotros sois el templo de Dios. Bueno, él lo dice, como está escrito: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, nótela, y tomando el mismo texto, creo que es Isaías 52, salid en medio de ellos. ¿De quién? Pues de los incrédulos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero no termina el texto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues de que el Señor nos ha limpiado y que tenemos que salir, que somos un templo para Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Qué debe hacer el creyente? Limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Recuerde que somos dicótomos, debemos limpiarnos de nuestros pecados carnales y nuestros pecados de espíritu también, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora viene acá la pregunta: ¿se puede perfeccionar la santidad? Sí y no, no y sí. La santidad no se puede perfeccionar porque Dios nos declaró santos, como veíamos el domingo, con una sola ofrenda en cuanto a la salvación. Pero en cuanto a la comunión con Dios, en cuanto al mantener una comunión con Dios, ahora que hemos restaurado la relación en la justificación, al mantener ahora esa comunión con Dios, necesitamos que esa santidad se perfeccione. ¿Cómo se va a perfeccionar? En el temor de Dios. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué manera? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Donde el creyente debe día a día analizar y evaluar su santidad, cómo va. Recuerde que la Biblia habla de crecer en santidad también. Así como crecemos en gracia, debemos crecer en santidad, debemos crecer en comunión con Dios. ¿Qué es santidad? Usted coge Efesios 1:4 y lo entabla con Romanos 8:29, y ahí usted entiende qué es santidad. Dice que fuimos predestinados para ser santos, Efesios 1:4, Romanos 8:29, dice que fuimos predestinados para ser como Jesucristo, donde ser santos es ser como Cristo, y aquí ninguno de nosotros es como Cristo, por lo tanto debemos ser como Cristo. Para eso el Señor dejó, dice Efesios 4, a los pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? ¿Para perfeccionar a quién? A los santos. Un santo debe ser perfeccionado. ¿Y cómo? A usted le toca y a mí me toca procurar perfeccionar esa santidad. Por eso en la teología manejamos los términos de santidad inicial o santidad progresiva y santidad perfecta o completa. Es lo mismo que tenemos allí. Santidad inicial, ¿hasta dónde? Hasta justificación. Eso fue de Dios. Luego viene santidad, que debe ser progresiva, perfeccionada, santificación y perseverancia. Obviamente que esto lo hace Dios, nosotros no, pero en cooperación con nosotros nos rendimos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Amortiguar nuestro pecado. Como dice la palabra, matar nuestro pecado, o mantener nuestro pecado ahí muertico todo el tiempo, o la carne, para que la santidad de nosotros pueda ser progresiva. ¿Y cómo puede llegar a ser progresiva? Para ser más como Cristo. No es que usted me va a decir ahora, mujer, y diga, yo soy santa porque ya tengo ropa ancha, vestido largo, porque ya no me maquillo. No estamos hablando de eso. La santidad en el hombre y la mujer es que cada día nos parecemos más a Jesús. Por eso hay que perfeccionar esa santidad que le corresponde. Pero hay un detalle acá, porque si la Biblia nos está diciendo acá que nosotros debemos no tener entonces contacto con los incrédulos, hay que aclarar, porque la misma palabra nos aclara, y es que no totalmente con los incrédulos. Entonces, ¿con quiénes? Primera de Corintios 5, y esto aquí lo hemos manejado, pero esto es duro. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Venga, yo le leo estos versículos.
Dice Pablo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, no se refiere a ellos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, más bien os escribí que no os juntéis con alguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aquí hay varios versos que aparecen aquí, pero le voy a mencionar algunos mandamientos de allá. Eso lo leí esta mañana y me llamó la atención, porque usted sabe que hay gente que es antinomiana, o sea, antiley de Dios. Y un hombre preguntaba, los cristianos, y le voy a preguntar como esta mañana lo leía, ¿los cristianos podemos fornicar? ¿Sí? ¿Los cristianos debemos robar? ¿Los cristianos debemos mentir? ¿Sí o no? Entonces la ley de Dios sigue vigente. Sí, porque los antinomianos dicen que no. Pero lo digo porque aquí está hablando de eso. Entonces, ¿con quién no debemos juntarnos? Con alguno que llamándose creyente, yo soy creyente, el Señor ya me justificó, pero no importa, soy fornicario, soy avaro, soy maldiciente, soy borracho, soy ladrón. El Señor dice, con el tal ni aun comáis, con ellos no se junten. Es más, esto es tan terrible esto, cuando el Señor dice no se unen yugo de igual con los incrédulos, se refiere a un tipo de incrédulos dentro de la iglesia, que dicen que son cristianos, pero no demuestran cristiandad por ningún lado. Entonces con esos cristianos, entre comillas, no nos juntemos, porque no podemos hacerlo con el mundo. Usted se tiene que relacionar con el mundo. Obviamente que usted se relaciona con el mundo, pero usted no hace lo que el mundo hace. Pero la prohibición no es que no nos relacionemos con ellos, sino más bien con gente dentro de la iglesia. Por eso esta iglesia aplica disciplina, y por eso, por la aplicación de la disciplina, es que se merma la iglesia. ¿No lo han notado? Y la primera disciplina se aplica de acá del púlpito con la predicación. Y a la gente no le gusta que se... A mí me lo han dicho, pastor, que usted se metió a mi casa. Entonces yo, hasta luego. Bueno, el Señor dice aquí que no nos juntemos con esa gente, que con el tal ni aun comamos. Y yo termino con este último pasaje. El creyente debe apartarse o distanciarse del pecado que Dios aborrece, porque Dios es santo y Él no tolera ningún tipo de pecado. Según Timoteo 2:19, y esto es para creyentes. El creyente, un hijo de Dios, debe procurar abandonar todo contacto con el pecado. Según Timoteo 2:19. ¿Esto por qué? Porque la relación del cristiano, es el tercer punto, debe ser mantenida en esa comunión. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto sigue vigente. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros cargamos todavía esta naturaleza pecaminosa. El domingo les voy a ampliar bien este tema. Cargamos todavía esta naturaleza pecaminosa, y a menos que nos apartemos de iniquidad, ¿cómo pretendemos invocar el nombre del Señor? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata y de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿a quién le toca limpiarse? A mí, hermano. No espere que ahora se le aparezca un ángel y lo limpie. No espere que el Espíritu Santo venga y haga la obra. No espere que Dios le diga: caramba, hermano, usted ya es un creyente por la palabra de Dios. Tenemos que entender y tenemos que accionar. Porque el mandato es así: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Donde si un creyente no se limpia de estas cosas, pues no es instrumento para honra sino para deshonra, pues no es un instrumento santificado sino en pecado, pues no es un instrumento útil sino que no sirve para nada, y no es dispuesto para toda buena obra y no para la mala obra. Y recuerde que cuando habla de que aquí hay vasos de barro, unos para usos viles y otros para usos honrosos, se refiere, lo conectamos con 1 Corintios 3, que dice que aquel día al creyente se le va a pasar su obra por el fuego. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de qué hicimos en la salvación, hermano, porque tú vas a presentarte delante del juicio, nosotros también delante de Dios, y Él nos va a mirar, y conforme a nuestras obras, ¿cómo fueron tus obras?
No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Las obras del creyente comienzan a contarse, la santidad del creyente comienza a contarse, el servicio para el creyente se le contará, el crecimiento del creyente mientras estuvo en la tierra se le contará, y todo esto se abonará, y el Señor va a decir: fuiste oro, fuiste plata, fuiste piedra preciosa, o fuiste heno, madera y hojarasca. Y la obra de nosotros va a ser quemada, se nos va a meter el fuego. Y qué triste que algunos sean salvos por fuego. ¿Por qué? ¿Qué es salvo por fuego? Su obra se le quemó. Y le va a decir: Señor, desde el día que me convertí, mal dicha esa palabra, el día que tú me convertiste mejor, desde que me diste la regeneración hasta que me morí, hasta que viniste por segunda vida, tuve todo este tiempo para hacer esto y no lo hice. Señor, o lo hice mal, porque lo hice en maldad, lo hice en pecado. No hay premio, ni hay recompensa, no hay nada. Eres salvo, obviamente, pero no hay nada de esto. Yo quiero al menos que Dios me dé algo. Y no es que Dios te va a dar una corona así física. Lo que el Señor está hablando, hermanos, recuerde que hay sitios allá donde podemos llegar nosotros. Nuestra obra continúa en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer? Dice la Biblia que algunos huirán con vergüenza, ¿verdad? Entonces, esta relación con Dios, aunque ya ha sido restaurada para el creyente, se debe mantener y se mantiene en santidad, pidiendo a Dios que nos libre cada día de ese pecado. Y si hemos cometido pecado, arrepentirnos. ¿Qué es eso? Decirle: Señor, ayúdame, me vuelvo a hacer. Amén. Pues así, aquí vamos a orar y nos vamos.